Paz en Cristo, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente, también a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy, en esta noche, para estudiar una vez más la palabra del Señor, específicamente en este tema de personas del Nuevo Testamento. Su hermano y amigo Cristian Vargas les saluda, hermanos, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por siempre apoyarnos cada semana, cada día, en esta obra que hacemos para Dios, para su honra, para su gloria y también para la edificación de nuestra hermandad en Cristo Jesús. En esta noche, en esta ocasión, vamos a continuar y vamos a estudiar un personaje más del Nuevo Testamento, una persona más. En realidad, en este nuevo estudio lo hemos dividido en dos partes, porque en realidad se trata acerca de una carta del Nuevo Testamento. Y en esta carta vemos involucradas a varias personas, dos personas principales, y también en la historia vemos personas importantes, pero vamos a meditar en dos de ellas. El día de hoy vamos a comenzar estudiando acerca de Filemón. Sí, hoy vamos a estudiar acerca de Filemón, la carta a Filemón, pero no solamente de la carta, sino también de la persona como tal. ¿Quién fue Filemón y qué podemos aprender de él? En nuestra próxima entrega hablaremos más acerca de Onésimo, que es otra persona involucrada en esta historia, y vamos también a aprender un poco acerca del apóstol Pablo y qué podemos aprender de él en la carta que le escribe a Filemón. Así que en esta noche vamos a enfocarnos exclusivamente en esta persona de Filemón. No sin antes, hermanos, ponernos en las manos del Señor para que Él nos dirija en esta noche. Luego de esta oración daremos inicio a nuestro estudio en esta noche. Acompáñenme por favor a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, llegamos a usted con acción de gracias por darnos un día más y por darnos, Señor, la vida y la salud, darnos tantas bendiciones, Señor, materiales y también espirituales. Gracias, oh Dios, sobre todas las cosas por la salvación, el regalo inmerecido que hemos recibido a través de la persona de Cristo Jesús. Gracias por su voluntad revelada, por su voluntad escrita para nosotros, que es la Biblia, su santa palabra, porque podemos meditar en ella para aprender cada día más y moldear nuestras vidas. En esta noche le pedimos que su palabra nos motive, nos anime, Señor, a hacer cambios necesarios e importantes en nuestra vida. Sobre todas las cosas, oh Dios, le pedimos que nos perdone cualquier falta que hayamos cometido delante de usted en este día. Se lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos entonces al estudio de esta noche. Muy bien, hermanos. Espero todos tengan su Biblia a mano y un cuaderno, un lugar donde apuntar las cosas que vamos a ir mencionando en esta noche. Como ya lo anuncié, vamos a estar meditando en la carta a Filemón y también vamos a ver algunos aspectos importantes de la carta. Vamos a estudiar acerca de esta persona, Filemón, como tal, quién fue. Vamos a estudiar acerca de Onésimo. Vamos a estudiar también acerca de Apia, de Arquipo, que son personas a las cuales también el apóstol dirige su carta. En fin, hermanos, vamos a tratar de estudiar la carta a Filemón. ¿Qué sabemos de la carta de Filemón? Aparte de que es una carta pequeña, es una carta de un capítulo, solamente 25 versículos, y que por lo tanto cuesta mucho encontrarla en ocasiones en la Biblia. ¿Qué sabemos de la carta a Filemón? Bien, hagamos una pequeña introducción, hermanos, rápidamente de la carta. Como ya mencioné, hermanos, es una carta escrita, en este caso por el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo dirige exclusivamente a Filemón. Versículo 1. Filemón, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo,
al amado Filemón, colaborador nuestro. También Pablo dirige su carta, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y la iglesia que está en tu casa. Entonces, es una carta escrita por el apóstol Pablo, quien identifica o menciona estar acompañado, en este caso, por el hermano Timoteo, el joven predicador. Ambos, o el apóstol Pablo, dirige su carta, en este caso, al amado Filemón, a Apia y también a Arquipo, que es mencionado como un compañero de milicia. Es una carta pequeña, de solamente 25 versículos. Esta carta, amados hermanos, ¿a dónde fue enviada? Esta carta es una de las cartas, mis amados hermanos y amigos, que nosotros conocemos como esas cartas de la prisión, cartas que Pablo escribió estando preso en Roma. Son 4 por lo menos de ellas, que son la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses y esta última que estamos considerando, la carta a Filemón. Pablo escribió estas cartas cuando estaba preso en Roma. Esta carta, hermanos, al parecer fue enviado a la ciudad de Colosas, donde residía, en este caso, este personaje, esta persona, Filemón. Entonces, esta carta fue enviada, al parecer, a la ciudad de Colosas. Pero ¿qué es lo que hace diferente a esta carta de otras que Pablo escribe? Aparte de que es una carta pequeña, de 25 versículos, ¿es solamente esa la diferencia que encontramos? Pues no, hay mucha diferencia en esta carta a Filemón. Podríamos decir, hermanas y amigos, que esta carta es una carta muy, muy, muy personal. ¿Qué queremos decir con personal? Bueno, hermanos, usted puede tomar las cartas que Pablo escribió y tomar, por ejemplo, la carta a los romanos o la carta a los corintios, la primera carta a los corintios, y usted se da cuenta que son cartas muy doctrinales, son epístolas muy doctrinales, donde Pablo instruye a los romanos acerca de aspectos importantes de la doctrina. Igualmente a los corintios, que era una iglesia pues con bastantes problemas, Pablo les escribe para exhortarlos doctrinalmente. Nosotros sabemos y podemos ver que Pablo escribió cartas dirigidas a congregaciones, como las que acabo de mencionar, a los romanos, a los corintios, a los colosenses, a los efesios, a los filipenses. Pero también Pablo escribió no solamente a congregaciones, sino también que escribió en este caso a individuos, también a personas. Por ejemplo, la primera y la segunda carta a Timoteo la escribe también a este predicador Timoteo, así como escribió también, por ejemplo, a Tito. Pero aunque estas cartas son dirigidas a personas, por ejemplo, Timoteo y Tito, son cartas también muy doctrinales en las cuales Pablo aconseja tanto a Timoteo y a Tito sobre aspectos doctrinales, los requisitos de los ancianos, los requisitos de los diáconos, el cómo defender la doctrina delante de los falsos maestros, etc. Entonces, aunque Timoteo y Tito eran predicadores, les escribe para darles instrucciones. Pero aún así, la carta a Filemón sigue siendo una carta muy, muy personal. Usted lee la carta de Filemón y no encontrará tantas instrucciones doctrinales, sino más bien instrucciones o consejos, en este caso fraternales. Entonces es una carta muy personal, pero también una carta muy práctica, como vamos a ver. O sea, es una carta en la cual usted y yo podemos y necesitamos aprender muchas cosas. ¿Qué sabemos de Filemón? ¿Era Filemón un predicador? Probablemente sí, no lo sabemos.
pero quizás no en la medida o en el mismo grado quizás que lo fue Timoteo o en este caso Tito. Lo que sí podemos deducir por la lectura es que este hombre, Filemón, era cristiano, y era un cristiano, hermanos, que tenía esclavos. Para muchos hoy en día esto pareciera ser absurdo, pero para este tiempo era algo muy común, ¿no? Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 3 y desde el versículo 18 en adelante Pablo da instrucciones acerca de cómo los amos deben tratar a sus siervos y los siervos a sus amos, y en fin. En esta ocasión encontramos a un hombre cristiano que tenía esclavos. El versículo 16 dice: ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Parece ser que uno de los esclavos que tenía Filemón era Onésimo. Esta es la otra persona de la cual vamos a estar hablando, si Dios lo permite, la próxima semana. Entonces, continuando con esta breve introducción, ¿qué es lo que hace esta carta diferente? Nosotros no sabemos las razones, hermanos, la carta no lo dice, no sabemos las razones por las cuales Onésimo, el esclavo de Filemón, haya escapado de casa de su amo Filemón. Cuando nosotros leemos la historia, encontramos a Pablo escribiéndole a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo en su casa, ya no solamente como un esclavo, sino como un hermano. Versículo 16. ¿Por qué haya él escapado? ¿Por qué él haya huido de su casa de su amo? No lo sabemos, pero parece ser que por la providencia de Dios, esto tenemos que entenderlo, hermano, por la providencia de Dios, cuando Onésimo escapa de la casa de su amo Filemón, por la providencia de Dios, Onésimo llegó a Roma, donde estaba el apóstol Pablo preso. Vean que, voy a decirlo una vez más, por providencia de Dios, este hombre llegó a Roma. Puede ser que lo supiera, puede ser que haya escuchado de Pablo y decidió, cuando escapó de casa de su amo, ir directamente a Roma. No lo sabemos, pero sí podemos ver al Señor trabajando en esta historia. Pues bien, hermanos, estando en Roma, y esta es la gran providencia de Dios, estando en Roma, Onésimo se convierte en cristiano. Onésimo se convierte en cristiano. Es casi una deducción lógica, hermanos, que nosotros podemos hacer. No había nadie que pasara delante de la presencia de Pablo sin que Pablo les predicara y los convirtiera. Pablo era un apóstol 100% cristocéntrico, era un apóstol entregado a la predicación. Lo vimos la semana pasada como Aquila y Priscila lo tuvieron en su casa por más de 1 año y medio, y de seguro Pablo aprovechó el momento para predicarle a Aquila y a Priscila. Pues bien, ahora este esclavo, este fugitivo, Onésimo, llega a Roma donde está Pablo, y Pablo no desaprovecha la oportunidad para predicarle el evangelio. Estando en Roma, este hombre se convierte en cristiano. Pero lo que es maravilloso en la historia es que a pesar de eso, a pesar de que ahora Onésimo es cristiano, Onésimo necesita regresar a casa. Onésimo necesitaba regresar a casa de su amo. Probablemente la próxima semana vamos a ver las razones del por qué,
porque Onésimo tenía que regresar a casa siendo que era esclavo, y vamos a ver en qué condición se encontraban los esclavos de ese tiempo. Pero lo que tenemos que decir hasta este momento, y como una aplicación para nosotros, hermanos, los cristianos de hoy en día, es que nosotros los cristianos tenemos que hacer lo correcto, sin importar si es algo que nos emociona o si es algo agradable. Hay cientos de cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer. En ocasiones son cosas que no nos gustan, son cosas que no nos agradan, pero tenemos que hacerlas por el simple hecho que Dios nos pide hacerlo. Estoy seguro que cuando Pablo convirtió a Onésimo al cristianismo, una vez que lo convirtió, le dijo: Onésimo, eres cristiano, eres una nueva criatura en Cristo, el Señor te ha perdonado todos tus pecados, pero eso no significa que puedas quedarte aquí. Todo lo contrario, ahora como cristiano, Onésimo, tienes que hacer lo correcto, y hacer lo correcto es regresar a casa de tu amo Filemón. Hablemos de Filemón. ¿Usted cree que Filemón, pongámonos todos por un momento en las sandalias, en los zapatos de Filemón? Se le escapó un siervo, se le escapó un esclavo. Filemón no sabe dónde está este hombre. ¿Usted cree que Filemón estaba feliz? ¿Cree que Filemón estaba contento, alegre de que su esclavo Onésimo haya escapado? Verlo llegar a casa, ¿cómo pensaría usted que estaba Filemón? Y adelanto de una vez, hermano, porque es imposible ir en esta historia y no ir haciendo estos comentarios. Cuando Onésimo regresara a casa de su amo, por ley, Filemón podía hacer con Onésimo lo que él quisiera. Lo más barato que le hubiera salido a Onésimo hubiera sido ser azotado, hubiera sido ser golpeado por su amo Filemón, porque por ley incluso hasta hubiera podido matarlo por el simple hecho de haberse escapado de su casa. Es por eso que en 3 ocasiones, por lo menos en 3 ocasiones, cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice a Filemón: recíbele. ¿Cuál era o qué era lo correcto para Onésimo? Regresar a casa. ¿Qué era lo correcto para Filemón? Recibirlo. Por eso es que en el versículo 12 Pablo le escribe a Filemón y le dice: el cual vuelvo a enviarte, a Onésimo. Y le dice: tú, Filemón, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 12. Luego en el verso 15 le dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses por siempre. Verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Palabra del Señor. Hermanos, en 3 ocasiones Pablo también le hace ver a Filemón cuál es su responsabilidad, no solamente como amo, sino también como un cristiano. ¿Cuál era el deber de Filemón? Recibir a Onésimo de nuevo en su casa, ya no solamente como un esclavo, porque el versículo 16 Pablo le dice: tienes que recibirlo como un hermano amado. Ya solamente no lo vas a recibir como en la carne, sino también como en el Señor. Entonces, mis amados hermanos, mis amigos, nos vamos dando cuenta que esta es una carta muy personal, pero también una carta muy práctica. Estamos tratando con una historia de 2 personas, de 2 hermanos que necesitan reconciliarse.
Uno que ofendió y otro que es o ha sido ofendido. Dígame si eso no es práctico en nuestra vida cristiana. Le pregunto en este momento, ¿hay alguien en su vida, hay alguien en su familia, en su congregación con la cual usted necesita reconciliarse? Si es así, la carta de Filemón es la mejor exhortación que nosotros tenemos de parte de Dios para arreglar cuentas con ese alguien. Porque los cristianos, los hijos de Dios, hacemos siempre lo correcto, aunque no sea agradable, aunque no nos guste, pero lo hacemos para agradar a nuestro Dios. Es una carta entonces muy práctica. Dos personas que necesitan reconciliarse. Pues bien, entonces en esta carta, hermanos, veremos a dos individuos que necesitan reconciliarse. Veremos a uno que hizo algo indebido, en este caso Onésimo, al dejar la casa de su amo, y que ahora tiene que hacer lo correcto. Pero también veremos la necesidad de perdón por parte, en este caso, del ofendido, que fue Filemón. Ambos tienen una cuota de responsabilidad en reconciliarse. Y esto es importante, mis amados hermanos, en la parte de la reconciliación. Cuando dos personas están teniendo diferencias o han sido lastimadas por alguna razón, ¿quién necesita tomar la iniciativa? ¿El ofendido o el ofensor? Generalmente se dice que el ofensor, él o ella fue la que me ofendió. Él es el que tiene que venir o ella es la que tiene que venir a arreglar el problema conmigo. Pero no, estamos tratando ahora no solo de un amo y un esclavo, estamos hablando de dos hermanos en Cristo Jesús que necesitan reconciliarse. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Filemón, le dice: recíbele como a mí mismo. Note el compromiso que Pablo está poniendo en su carta. Le está diciendo a Filemón: ahora este nuevo hermano en Cristo, recíbalo como si fuera yo. ¿Cómo se iba Filemón a negar? Ahora, ¿usted cree que Filemón estaba en la capacidad de hacerlo? Hablemos un poco acerca de Filemón y vamos a encontrar a un hombre que vale la pena imitar. ¿Qué aprendemos en estos versículos acerca de Filemón? En primer lugar, hermanos, aprendemos que Filemón fue un hombre trabajador, un obrero. Tan solo en el versículo 1, Pablo nuevamente dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a nuestro amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, Filemón, hermanos, fue un trabajador, un colaborador, un obrero. Así es como Pablo lo reconoce a él. ¿En qué áreas haya trabajado Filemón? No lo sabemos con exactitud. Como lo mencioné anteriormente, ¿era Filemón un predicador? Probablemente lo era. Quizás no a tiempo completo, quizás no en una entrega total como Timoteo, como Tito o como cualquiera de los otros apóstoles. No sabemos si era el área de la predicación, no lo sabemos, porque en el reino de los cielos hay mucho que hacer. La mies es mucha, los obreros, dice el Señor, son pocos. Sin embargo, Filemón es reconocido por Pablo como un colaborador del apóstol. Por cierto, hermanos, me llama fuerte y poderosamente la atención cómo Pablo se reconoce a sí mismo en esta carta. En ninguna otra de sus cartas Pablo se reconoce de esta forma. ¿Cuál era la forma normal en la que Pablo escribía? Pablo, apóstol de Jesucristo, y así empezaba sus cartas. Pablo, siervo o apóstol de Jesucristo. Sin embargo, en esta ocasión dice el apóstol, prisionero de Jesucristo. ¿Era acaso Jesucristo quien lo tenía prisionero? ¿Por qué no escribió Pablo la siguiente frase? Pablo, prisionero del Imperio Romano.
¿Por qué dice prisionero de Jesucristo? Sin lugar a duda, hermanos, porque la razón principal por la que Pablo está preso fue por predicar el Evangelio, por predicar de Cristo, por ser un obrero entregado a la predicación. Y aún desde la cárcel continuaba predicando, continuaba evangelizando. No había nada que detuviera al apóstol Pablo en la predicación. Y como él es un hombre de Dios, trabajador, reconoce al amado Filemón como alguien colaborador de él, un obrero. Hermanos, hay gran diferencia entre ser un cristiano y ser un obrero. Muchos quizás piensan equivocadamente que ser un trabajador o ser un obrero sea lo mismo, o que ser cristiano e ir a congregarnos cada semana y predicar, enseñar, dirigir una oración o dirigir las alabanzas, ese es el trabajo que tenemos que hacer y ya somos trabajadores en el reino. No, la palabra obrero lleva implícito, hermanos, el significado de esa labor tediosa que se hace en el reino. Y exactamente, hermano, el obrero trae a nuestra mente la imagen de ese hombre que trabaja duro al punto de que su sudor baja por su frente. Así es como tenemos que ser obreros en la viña del Señor, reconociendo, como dice 1 Corintios 15:58, que el trabajo en el Señor no es en vano. Y aunque no hemos sido salvos por obras, hemos sido salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice el apóstol a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Entonces, Filemón, sin lugar a dudas, era un obrero entregado a la causa, a la obra del Señor. Algunos han querido sugerir, esto es una completa suposición, pero que tiene cierta base, cierta lógica. En el versículo 2, Pablo escribe su carta también, dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Algunos han querido sugerir que Filemón era casado y que en este caso Apia es su esposa, su mujer, y que en este caso Arquipo es su hijo, el cual también es descrito como un compañero de milicia. De ser así, hermanos, estamos tratando con una familia totalmente entregada a la obra del Señor. No solamente Filemón, un colaborador de Pablo, sino Arquipo, dice, nuestro compañero de milicia, y a la amada hermana Apia, su esposa. El mejor ejemplo, la mejor prueba de que ellos eran, de ser así, eran una familia de Dios, es que la iglesia se reunía en casa de ellos. Pero él también fue, hermanos, porque necesito avanzar, él también fue un cooperador, un compañero de trabajo, como lo dice el versículo 1. Un colaborador no es solamente un obrero o un trabajador más, es alguien que coopera, un compañero de trabajo. Así como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un papel importante dentro del trabajo en el reino de los cielos. Hoy estamos predicando, quizás nos vamos a otro lado y después llegará otro hermano a echar agüita, a regar esa semilla que nosotros hemos plantado, y luego el crecimiento lo va a dar el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 16 es un texto que quiero leer, hermanos, porque habla específicamente acerca de lo importante que es la labor de cada miembro en el reino de los cielos. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según, subraye por favor en su mente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro de la iglesia tiene su actividad propia para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, vaya edificándose, vaya creciendo. Quizá usted no va a ser un predicador, quizá usted no va a ser un maestro, pero usted tiene que ser un colaborador, un compañero de trabajo para los demás miembros de la iglesia del Señor. Ese fue Filemón, un trabajador, un obrero, un compañero de trabajo, que también, hermanos, fue un buen hombre de familia. En el versículo 2, como ya lo expliqué hace un momento, si usted considera que Apia es la esposa de Filemón y Arquipo es su hijo, estamos tratando con un liderazgo tremendo. Estamos hablando de un hombre que fue un hombre de familia, que tanto su esposa como su hijo estaban entregados a la obra del Señor. Tanto así que esta familia era una familia de Dios. Su casa era el edificio de la iglesia. Pablo envía saludos a la iglesia, dice el versículo 2, que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué importante es que nuestras familias sean familias de Dios, no solamente trabajadoras en la obra, sino que sean familias de Dios. Así como dijo Josué en el capítulo 24, verso 15, escogeos vosotros a quien servís, si a los dioses que adoraron vuestros padres o al Dios verdadero, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ojalá esa sea una frase que cada uno de nosotros, varones, repitamos en nuestros hogares, que nuestra casa servirá al Señor hasta que Él venga. Ese fue exactamente Filemón, un hombre de familia, pero también, hermanos, un hombre que adoraba en su casa. Y esto es muy importante, hermanos. Piense por un momento cuánta responsabilidad, cuánta diligencia demanda para nosotros hoy en día levantarnos cada primer día de la semana, levantarnos temprano, alistarnos, bañarnos para estar temprano en el edificio con nuestros hermanos y hermanas, listos para adorar a Dios. Pero ahora piense por un momento cuánta responsabilidad, cuánta diligencia tomaría para nosotros recibir a toda la congregación en nuestras casas cada domingo, a nuestras esposas, tener limpio y ordenado, a nosotros ayudarle a ella para poder recibir a nuestros hermanos en nuestro hogar. Quiero que haga una lista, por lo menos en su mente, de los personajes, de las personas que hemos analizado en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos de ellos tenían la iglesia en su casa? Recientemente hablamos de una pareja que tenía la iglesia en su casa. Hoy estudiamos de Filemón, que también tenía la iglesia en su casa. Hermanos, para adorar al Señor. Me encanta el patrón bíblico del Nuevo Testamento. Hechos 2:42, los 3,000 que se bautizaron perseveraban en la doctrina de los apóstoles todos los días. Comían con alegría y sencillez de corazón en las casas. Había una comunión tremenda. Y eso se logra, hermanos. Eso se logra con mucho esfuerzo. Qué lindo es cuando nuestros hermanos vienen a casa y compartimos con ellos. Y la casa de nuestros hermanos está abierta para nosotros, para esa comunión, para esa camaradería, para compartir y alabar juntos al Señor. Pues Filemón y su familia tenían este concepto bien clavado en sus corazones. La importancia de no dejar de congregarse como familia y recibir también a los hermanos de la iglesia dentro de su hogar. Esto es muy loable, esto es muy digno. Pero también, hermanos, Filemón era conocido como un hombre de amor.
no solamente para el Señor, sino también para los santos. En el versículo 4, Pablo dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Quiero detenerme ahí antes de analizar el verso 5. Pablo dice que en sus oraciones Filemón siempre estuvo presente, y siempre Pablo daba gracias a Dios, trayendo a la memoria la imagen de Filemón, la vida y la persona de Filemón. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué siempre dabas gracias a Dios cuando tenías en tu memoria a Filemón? Porque oigo, verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermanos, este versículo 5 realmente impactante para mí, porque Pablo no está físicamente presente en la ciudad de Colosas o en el hogar de Filemón. Pablo está preso en Roma. Pablo no puede ver, él no es capaz de ver con sus propios ojos cómo es Filemón, cómo actúa, cómo es su vida cristiana, cómo es su cristianismo, sino que Pablo dice: oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermanos, Filemón era conocido como un hombre de amor. Un hombre de amor, no solo por Jesucristo. Es obvio que la motivación principal de Filemón a ser la persona o el cristiano que era su amor por Jesucristo. Es realmente lo que a nosotros nos motiva a hacer cualquier cosa en esta tierra. El amor por nuestro Señor. Pero ese amor que Filemón tenía por Jesucristo también se manifestaba en un amor para con su familia. ¿Solamente para con su familia? No. Dice para con todos los santos. Y no solamente tenía amor, sino también fe. O sea, Filemón tenía fe en Jesucristo. Esa fe bíblica que cree, que acepta y que obedece lo que Dios dice. Pero lo que es interesante y curioso para mí es que Filemón no solo tenía fe en Jesucristo, tenía también fe para con todos los santos. Aquí, hermanos, nosotros podríamos gastar mucho tiempo en desarrollar esta idea y de acerca de qué significa tener fe en nuestros hermanos en Cristo, tener confianza. Obviamente no es una fe salvadora, pero una confianza en nuestros hermanos. Lo que yo primero debería preguntar aquí es: ¿cómo se dio cuenta Pablo? ¿Quién le dijo a Pablo acerca del amor y de la fe de Filemón? ¿Quién es el que recientemente acaba de llegar a Roma a conversar con Pablo? Pudo haber sido Onésimo, quien le habló a Pablo acerca del amor y de la fe de su amo. Pudo haber sido Timoteo, pudo haber sido Epafrodito, uno de los que ha visitado a Pablo. No sabemos. Pero lo cierto es que la fe y el amor de este hombre llegaron a oídos de Pablo. Y en sus oraciones, Pablo da gracias por esto. ¿Saben los demás? ¿Saben nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros allegados, compañeros de trabajo o nuestros hermanos que están lejos? ¿Escuchan del amor y de la fe que nosotros tenemos? ¿Saben los demás, o es nuestro amor y nuestra fe evidente para los demás de tal forma que muchos hablen de las cosas buenas que estamos haciendo por amor y por fe? Es una buena pregunta. Nuestro amor y nuestra fe tienen que ser notables, tienen que verse para que otros los vean y otros
podamos evangelizar, ese es mi concepto, evangelizar o predicar de Cristo no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Que los demás vean ese amor que tenemos por el Señor. Y cuando realmente tenemos amor por el Señor, se va a manifestar en un amor para con nuestros hermanos. Por eso les decía que esta es una carta muy práctica. Nosotros tenemos que salir, hermanos, de las paredes del edificio. Tenemos que mostrar nuestro amor a nuestros hermanos. Y mostrar ese amor no es dar una palmada en la espalda y decirle a los hermanos, Dios te bendiga. O no es simplemente decirle, te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga, hermano. Va mucho más que eso. Así como Juan escribe en su primera carta, hermanos, no amemos de palabra. Amemos de hechos. Y en verdad, el amor tiene que verse, pero también nuestra fe en el Señor y nuestra confianza en los hermanos. No perder la confianza, no perder la fe en que nuestros hermanos siempre darán lo mejor por la obra en el reino de los cielos. Como ya lo mencioné, mis amados hermanos, es un concepto un poco extenso para desarrollar, pero le dejo la principal idea en su mente. Este hombre, como ya lo mencionamos, hermanos, también era un hombre de fe. Es que realmente me ha adelantado en la presentación. Era un hombre de fe, no solamente para el Señor, sino también para con los santos. En el versículo 21, aquí mismo en Filemón, dice, te he escrito confiando, dice Pablo, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Note la palabra confiando. Pablo tenía confianza en que Filemón haría más de lo que él le estaba pidiendo con respecto a Onésimo. A ese tipo de fe es la que yo me refiero, o a la que podemos encontrar en esta carta. ¿Qué es tener fe en los hermanos? Es tener una confianza de que el Señor va trabajando en sus vidas, confianza de que a pesar de que tenemos defectos, vamos a ir cambiando, el Señor nos va a ir modificando nuestras vidas, todos con la ayuda del Señor. Hermanos, les dejo algunos versículos acá en la presentación, los cuales usted puede estudiar personalmente también con respecto a este particular. Pero para cerrar en esta noche quiero decir que Filemón fue un hombre de ánimo, un hombre renovado. Vea todo lo que hemos dicho de Filemón. Era un hombre trabajador, un obrero, un colaborador, un compañero de trabajo. Fue un hombre de familia, fue un hombre que tuvo un liderazgo en su familia, un hombre de amor, un hombre de fe, un hombre íntegro que al final podemos ver fue un hombre de ánimo. Versículo 7, y quiero leer el 6 también. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, dice, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vea usted qué bello este versículo, hermano. Vea cómo Pablo le escribe a Filemón y le dice que por su amor, por su entrega, por su fe, por ser el tipo de cristiano que Filemón era, dice, muchos han sido confortados. Muchos corazones han sido confortados o han encontrado consolación en tu amor. Oh hermanos, yo no me puedo imaginar cómo era este hombre Filemón. Probablemente
como podría ser la historia en cada una de nuestras vidas, Filemón no haya sido así. Filemón haya tenido una vida diferente. Piense por un momento, si Filemón era así, de este calibre de cristiano, ¿cuál fue la razón por la cual Onésimo abandonó el hogar de su hermano? A mí no, leo esta descripción y no me parece un hombre déspota, un hombre cruel, no me parece que sea un amo terrible. ¿Por qué huyó? ¿Por qué escapó Onésimo de su casa? Siendo que este hombre era tan lleno de amor, tan lleno de fe. No lo sabemos. Yo hago mis propias conclusiones. Concluyo que quizás, y esto lo dice Cristian Vargas, no lo vemos aquí, quizás Filemón en el pasado haya sido un hombre diferente, pero que cuando encontró el Evangelio, ese poder transformador de Dios, él llegó a ser un hombre diferente. Un hombre, como lo describe Pablo aquí, capaz de transformar y de consolar las vidas de muchos cristianos, de muchos hermanos, por su amor. Y ese concepto a mí me llena de emoción, porque es exactamente lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Pasamos de ser o tener un pasado oscuro a tener una vida llena de luz en Cristo Jesús. Y ahora este hombre, sin importar quizás lo que haya sido, lo que importa es su presente y lo que es ahora. Y con este concepto quiero terminar la lección en esta noche, hermano. No importa lo que usted haya sido, no importa lo que probablemente usted pueda hacer en el presente. Lo importante es lo que Cristo puede hacer en su vida cuando usted lo deja gobernar en su corazón. Deje que Cristo lo transforme y verá cómo todas esas cosas, todas esas tinieblas van pasando, como dice Juan. Ciertamente, al leer yo estos versículos, encuentro que Filemón era un hombre preparado para recibir de nuevo en su casa a su ahora hermano, su esclavo Onésimo. Pero bueno hermanos, mucho podríamos hablar de Filemón y se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana hablaremos, Dios mediante, acerca de Onésimo, un poco más de Onésimo y también de qué más podemos encontrar en esta carta de Filemón, de Onésimo también y de Pablo, porque de Pablo también estamos aprendiendo en esta bella carta. Hermanos, les agradezco mucho por su tiempo, por su atención, esperando que puedan acompañarnos la próxima semana a la misma hora aquí en el Facebook y podamos todos más bien edificarnos a través del estudio de la palabra del Señor. Sin más por el momento, me despido deseándoles bendiciones. Hasta la próxima.